aquel camino. Bien, señores, estamos de vuelta acá en La Huella Periodismo Ciudadano y en la noche me acompaña el doctor Antonio Lobaglio, está también el doctor Alejandro Saravia y el doctor Héctor Chiván, a la sazón también diputado provincial de la Unión Cívica Radical. Les doy la bienvenida a los tres. Gracias. Muchas gracias. Hay un tema que nos preocupa y seguramente a ustedes evidentemente lo han dicho públicamente, que es el tema institucional. Nosotros tenemos una democracia formal y una democracia sustantiva. La democracia formal, eso te lo explico a vos, es ir con el sobrecito, depositar el voto, después viene el Tribunal Electoral, cuenta cuántos votos tenés, en el caso de que fuese papel, o si no, oprimir las teclas para que salga tu voto. Eso no es solamente ese el proceso democrático, o por lo menos no deberíamos entenderlo así. Está también la democracia sustantiva, que es la vigencia plena del sistema institucional que hace que la República pueda mantenerse. Una de esas cuestiones elementales es la justicia, a través de la Corte, acá en Salta. Nuestra Constitución, en su artículo 156, prevé la duración de los ministros de la Corte de Justicia de Salta. Primero dice que los elige el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, artículo 156. Y duran 6 años en su mandato. Pero esta Corte no es igual a la de Tucumán, a la de Córdoba, a la de Buenos Aires, no. Tiene prerrogativas que van mucho más allá. Por ejemplo, manejan su propio presupuesto, cosa que a nivel nacional lo maneja el Consejo de la Magistratura. Tiene el poder de policía sobre los jueces, es un tema central, que también lo maneja el Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Tiene posibilidad de derogar inclusive leyes que han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo. O sea, hay un montón de antecedentes sobre eso que nos hacen ver que estamos frente a una Corte que tiene su razón de ser esos 6 años buscando un equilibrio, palabrita que me parece que hay que hacer sonar un poco más. Yo quiero que ustedes, como personas doctas, a quienes les reconozco su capacidad intelectual y demás, me den su visión. Yo hago esta introducción como para que la gente más o menos pueda entender y el ciudadano común se involucre en estos temas. Que no parezca extraño lo que está sucediendo, sino que podamos por lo menos tener una opinión sobre el tema. Doctor Saravia, doctor Lobaglio, doctor Chiván, escucho al que quiera comenzar. Bueno, ya se opinó mucho sobre el tema en cuanto al exceso o el abuso de poder que está cometiendo la Corte, cuando por intermedio de una asociación de jueces, hechura de la propia Corte, interpuso una acción popular de inconstitucionalidad, con una singularidad. La acción popular de inconstitucionalidad es un instrumento procesal que tiende a proteger a la Constitución de aquellas normas generales producidas por el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo que violen esa Constitución. No está prevista esta acción popular de inconstitucionalidad en contra de la propia Constitución. Es un oxímoron, es una contradicción en sus propios términos. De entrada, vemos que hay una violación, sin perjuicio de la aberración que significó y significa la propia integración de la Corte paralela, la Corte ad hoc o la Corte trucha, como se prefiera decirla, en la cual figuran 3 jubilados. Es fuerte eso, Corte trucha, ¿eh? Me suena fuerte el adjetivo. Es un argentinismo gráfico. Cuando algo es ilegal, cuando algo es ilegítimo, cuando algo es falso, es trucho. Y esta Corte ad hoc reúne todos esos ingredientes o condimentos, digamos. Entonces es una Corte trucha. Es nada más que un instrumento del presidente de la Corte de Justicia para lograr lo que se pretendió, estos vienen empujando desde el año 2015-2016, cuando se constituye precisamente la Asociación de Magistrados como un desprendimiento del Colegio de Magistrados, hechura de Catalano. En el 2017 se
profundiza, se avanza en ese derrotero a través del proyecto de ley planteado, propuesto por el Poder Ejecutivo, de una supuesta autolimitación de facultades para proponer jueces de corte, cosa que era un disparate, porque la facultad de proponer jueces de corte es una facultad que le otorga la Constitución al titular del Poder Ejecutivo, de tal modo que la legislatura no puede modificar la Constitución limitándole esa facultad al propio Poder. A ver, yo en algún momento ya lo dijimos, lo peor de todo, que atrás de eso había abogados. Eso es lo peor de todo. Entonces, Pero además hay otra cosa que es peor que todo. Eso que usted señala con gran criterio, pero además que haya una corte ad hoc, trucha, como usted dice, que quiera modificar la Constitución para beneficiar a los actuales integrantes de la Corte. O sea, yo modifico algo en beneficio propio. Bueno, eso es un golpe, ahí nace la ilegitimidad. eso es un golpe de Estado. Ahí nace la ilegitimidad. Eso es un alzamiento en contra del orden institucional. Doctor Lobaglio, opine cualquiera, doctor Lobaglio. Bueno, yo, como la gente más o menos pueda saber, no soy abogado, soy médico, pero creo que en esto hemos convenido en apoyar a toda esta grey de abogados para que no sean solamente ellos los que salgan en defensa, sino que salga la sociedad en defensa de esta situación que él ha dado bien en llamar un golpe de Estado. Nosotros, desde el centro de estudio nuestro, Centro de Estudio y Formación Política, veníamos ya hablando hace muchos años sobre el tema de las reelecciones. Nosotros veníamos proponiendo la reforma de la Constitución y algunos grupos, digamos, foros, interpretaban, y otros políticos, como que se pretendía una reforma express de la Constitución. Esto que están haciendo es una reforma express, sin participación del pueblo, sin participación de nadie más que de ellos mismos. O sea, se han autoconvocado para decidir que ellos se pueden quedar en la Corte de por vida hasta que se les dé la gana. Esto es un golpe, es cierto que es un golpe. Entonces, nosotros opinamos que esta Corte no tiene posibilidades de ninguna naturaleza, y por supuesto no uso los términos procesales ni jurídicos que utilizan ellos, para convocarse como una Corte eterna. Entonces, eso dio lugar a que yo haga ese escrito donde por ahí me tildaron como un poco duro, ¿no?, en las expresiones que vertí ahí. Pero lo importante, más allá si es duro o blando, es que sea claro. Claro, y que quede conceptualmente lo que usted quiso expresar sobre una situación tan patética como la que estamos viviendo ahora. Eso da lugar, por supuesto, eso dio lugar a que uno por ahí generalice un poco a nivel de la actuación de todos los jueces, digamos, ¿no? Pero no es así. Yo no me refería a los que actúan bien, a los que están dentro de la ley, sino a aquellos que, guiándome por distintos autores, entre ellos Armando Caro, Gargarella, Carrió, qué sé yo, he leído algunos artículos y libros que hablan sobre la situación de la justicia en el orden nacional, y yo en el orden provincial también he visto muchísimas opiniones de los colegas de ellos, que hablan justamente sobre esta situación que dio lugar esto muy particular de la Corte de Justicia, que intentan, mejor dicho, este golpe para autodefinirse como eternos, invocando razones que no vienen al caso, porque tendríamos que entonces sí salir a la calle, todo, y esto le digo a la gente que va a interpretar, porque salimos a la calle por cualquier cosa, pero ante una situación de inconstitucionalidad como esta, de reelecciones indefinidas como es esta, y lo que estamos peleando para eliminar las reelecciones, no nos podemos quedar callados. ¿Quién está detrás de esto? Bueno, eso es muy importante, Jorge, la pregunta, ¿no? A mí no me cabe la menor duda de que no me cabe la menor duda que es una sonada golpista, y así la llamé el año pasado cuando interpusimos desde nuestro bloque, con el apoyo
también de otros legisladores, el juicio político contra el presidente de la Corte de Justicia. ¿Y en qué se motivaba ese juicio político? Precisamente en que el presidente de la Corte acudió a jueces amigos del fuero penal cuando la ley expresamente y la jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta dice que en casos como estos se debe acudir a la Cámara Civil y Comercial para designar los jueces de la Corte ad hoc. Entonces, está evidente, incluso designando hasta 3 jueces jubilados, también de relación íntima con el presidente de la Corte. Ahí quiero detenerme un minuto. Jueces jubilados que no podrían integrar, pero sin embargo, si los señores son hombres de derecho, una cosa es que alguien venga en mi nombre, yo sabiendo que estoy en una cuestión absolutamente ilegal, le digo que no. Bueno, ¿qué pasa con la voluntad de ellos? Justamente, a ver, vamos por partes. Primero me preguntaba... ¿Se entiende lo que digo? Sí, claramente. Primero voy a responder la primera pregunta, que es, Sí. ¿quién está detrás de esto? A mí no me cabe la menor duda de que Catalano es el garante de impunidad para los políticos que necesitan de la impunidad en Salta. No es casual que en Salta debe ser una de las pocas provincias en las que no hay un caso de corrupción resuelto. Exacto. Entonces, Catalano es quien garantiza la paz y la tranquilidad de los corruptos en Salta. Eso hay que decirlo con nombre y apellido. ¿Y cuál es el beneficio de Catalano? Y bueno, el beneficio de Catalano, no sé cuáles serán los beneficios concretos de Catalano, pero ahora está cobrando estar en la Corte a Claro, perpetuidad. ese es el cobro. Yo creo que esa es la factura que está pasando Claro, pues Catalano. yo quiero que la gente vaya entendiendo lo que estamos diciendo. A ver, no me cabe la menor duda de que esto es así, porque cuando nosotros interponemos el juicio político demostrando cabalmente de que Catalano hizo trampa en beneficio propio, designando jueces que iban a resolver sobre su cargo en la Corte, hayan sido las mejores espadas que tiene la política en Salta quienes hayan defendido a Catalano en la Comisión de Juicio Político y nos han rechazado el pedido de juicio político en 5 minutos, literalmente, in limine, y vamos a decir con nombre de apellido, Betina Romero, que no tenía por qué exponerse a esto, fue quien estuvo en la Comisión de Juicio Político y lideró todo esto. Entonces, bueno, pero no es la única integrante. No es la única, claramente, no es la única, pero lo he visto, que ha liderado todo esto. Eso por un lado, y por otro lado, me parece que está bueno esto que estamos diciendo, de que alertemos a la sociedad de que se quiere modificar la Constitución con una sentencia. El artículo 92 de la Constitución Provincial, que regula esta acción popular de inconstitucionalidad, dice expresamente qué normas se pueden atacar de inconstitucionales y hace referencia a normas inferiores a la Constitución, no la Constitución. No la Constitución. Entonces esto es una barbaridad. Es lo mismo que mañana propongamos que en la Cámara de Diputados que nos tenemos que prorrogar los mandatos indefinidamente y que diputados y senadores nos prorroguemos indefinidamente los mandatos. Esto es literalmente un golpe de Estado institucional. Ahora, y aclararle a la gente que esto es grave, porque todo lo que no hay en Salta es porque se lo han llevado los corruptos. Esto lo digamos. Entonces, cuando hablamos de Constitución, cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de cosas concretas. A 12 minutos del centro de la ciudad de Salta, las cloacas están colapsadas y hay niños que se bañan en arroyos donde termina la materia fecal. Es una cosa gravísima. Claro. Entonces decimos, todo lo que no hay en rutas, en infraestructura, en hospitales, en la ausencia total del Estado es consecuencia de la corrupción. Ahora, hay 3 poderes del Estado más el Ministerio Público. Renunció un juez a la Corte la semana pasada, que es Abel Cornejo. ¿Cómo interpretamos la renuncia de un juez, de un hombre que tiene una aquilatada trayectoria, que dijo, no,
Yo, por ejemplo, no creo en la alternancia, dijo Cornejo, o algo parecido. Ha sido un clarísimo mensaje que ha mandado Bueno. a su... Sí, ¿Cómo no, interpretamos eso, A ver. doctor Sarabia? A ver, en el marco de lo que estamos hablando, que es en el marco donde se produce la renuncia de Cornejo, sí puede haber sido un mensaje, porque él era un contradictor a la tesitura esta oficialista de la Corte de la perpetuidad en los mandatos. Él incluso en el comentario que hace en un libro que sacan del comentario de la Constitución Provincial, habla de que lo ideal sería un mandato de los jueces de corte de 15 años, sin reelección, y que al final de los 15 años se jubilen directamente. Cosa que me parecería saludable en la medida que entren a la corte a partir de una determinada edad. A ver, la judicatura, y sobre todo si es en la corte, es la conclusión de una carrera profesional exitosa. La legitimidad de los jueces de corte no deviene de la ley ni nada por el estilo, ni de la voluntad popular, sino que deviene de la autoridad de los jueces de corte. La autoridad que se traduce en el magisterio, en la autoridad que ellos mismos vuelcan en las sentencias redactadas. Pero sin embargo, desafío ese propósito, Sí. porque en definitiva los nombran políticamente. Nadie sabe si la... No, ya sé. ¿Se da cuenta lo que ya le sé. digo? No, yo no lo quiero poner de ejemplo, o si no lo pondría de contraejemplo a lo que hace Urtubey con a quien postula como jueces de corte. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos al año al primer posesión de cargo que hace Mitre a los primeros jueces de la Corte Suprema de la Nación, lo designa a quienes encabezaban el partido opositor y lo dice, para que controlen las demasías de los demás poderes, es decir, que esa era la función, y también la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos. Mitre, que era milico, ahí estaba, digamos, definiendo cuáles son los dos roles esenciales de la Corte de Justicia. No solo la protección de los derechos y garantías que están en la parte primera de la Constitución, sino también el funcionamiento de los otros poderes para que estos no incurran en demasías, cosa que está en la segunda parte de la Constitución, en la parte orgánica, no en la parte programática, sino en la parte orgánica. Esto también lo hizo Alfonsín cuando le ofrece la presidencia de la Corte a Luder, quien era, digamos, su contradictor político, que era el que mejor lo iba a controlar. Es evidente, por las designaciones, es decir, vamos a los hechos, por las designaciones que se realizan en la Corte de Justicia de la provincia, que el ánimo que lo anima al gobernador no es la búsqueda de un control que le hagan a él, sino, digamos, una apoyatura de gente amiga que le responda. A partir de ese momento, de esa falta de contención, de esa falta de criterio, de esa falta de sentido republicano, a partir de ese momento vemos ya una falla en el juego equilibrado de las instituciones y los poderes. Clarísimo. Ahora me tengo que ir a una pausa, ¿no? Tengo un bloque más. Pero te voy a dejar este concepto. ¿Por qué los políticos necesitan de un paraguas o de un blindaje judicial cuando van a abandonar la función pública? ¿Acaso no son transparentes y honestos como deberían ser? ¿Qué es lo que se busca a través de esto? Ahora tenemos, por ejemplo, una presidenta que tiene 10 procesamientos y 5 pedidos de detención. Sin embargo, ella dice de que es una perseguida política. La persigue a ella el Código Penal, no la persigue por su idea o por su ideología. Entonces está casi como un modismo decir ahora no, a mí me persiguen por mi ideología, soy un perseguido político. Después de esta pausa vamos a explicar un poco el concepto, para que vos como ciudadano empieces a elucubrar una realidad, una verdad, para tener una opinión. La pausa. Recién el doctor Alejandro Sarabia, el doctor Antonio Lobaglio y también Héctor Chiván, diputado provincial, charlando sobre el tema de la Corte, la institucionalidad y en todo caso la salud republicana.
¿Qué pasa con la Corte? Era el tema. Ahora quiero saber por qué los políticos necesitan tal vez un blindaje cuando se van. ¿Cuál es el tema acá? ¿No hacen las cosas que se tienen que hacer? ¿Empezó a tener miedo ahora la gente desde que la sociedad le sacó tarjeta roja a la corrupción? ¿Cómo es el tema? Por un lado aparece una figura que es el presidente de la Corte, según Chiván, el autor de todo este manejo poco claro de la situación. Estamos hablando de Catalano. Por el otro lado le adjudican a Urtubey que necesita un paraguas judicial. A mí me decía el otro día el hermano de Urtubey, el senador Urtubey, me decía, pues le hice esa pregunta, si Urtubey necesitaba un blindaje judicial. Me dijo, no, si necesitase un blindaje judicial, se hubiese quedado el procurador López Viñales en el lugar que está. ¿Por qué razón lo tendríamos que cambiar? Si hubiese quedado en ese lugar, bueno, él es el jefe de los fiscales. Pero lo mandan a la Corte. Me permito, ¿Qué hay un Jorge, enroque ahí? Me permito, Sí. a ver, A no ver. sé si habrá un enroque, pero quiero Sí. que esto es importantísimo aclarárselo a la gente. Hemos visto hace 2 o 3 semanas al intendente de Pichanal, con todo el respeto que me merecen la gente que trabaja en las estaciones de servicio, pero una persona que hasta hace 10 años, un poco más, limpiaba los vidrios de los vehículos en las estaciones de servicio, hoy es una persona que tiene un patrimonio por arriba de los 12 o 15 millones de dólares. Las causas iniciadas contra ese intendente por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, están todas dormidas en los juzgados penales de Orán. Entonces, las causas de otros intendentes también planchadas en respectivos tribunales e incluso Corte de Justicia de Salta. Entonces, hay un acuerdo, ni siquiera implícito, ya es explícito, entre la justicia encabezada, y lo voy a decir nuevamente con nombre y apellido, Guillermo Catalano, presidente de la Corte de Justicia, quien empodera y desapodera a los jueces de Salta con esto que dijiste al principio, el poder de disciplinamiento que lo tiene constitucionalmente la Corte de Justicia, empodera y disciplina a la justicia de Salta para hacer impune la corrupción en Salta. Esto es así, no solamente con el intendente de Pichanal, sino con muchos funcionarios públicos que están encubiertos por... Ahora, si es así, ¿usted qué piensa hacer? Porque usted es diputado. He hecho A ver. pedido de juicio político contra el presidente Que no prosperó, de la Corte, que ya lo que dijo. no prosperó, lo rechazaron Sí, ¿qué in más? limine. Pedido de enjuiciamiento contra la jueza Zunino, habiendo protegido, demostrado cabalmente, al diputado Singh. Pedimos el juicio político, el jury de enjuiciamiento contra la jueza Zunino de inmediato, así, in limine, también rechazado. ¿Y qué vamos a hacer? Esta semana voy a interponer las acciones penales contra los 7 jueces amigos de Catalano en la Corte ad hoc que se presta a violar la Constitución y a levantarse contra la Constitución. Ahora, doctor Loaiza, usted dijo hace un momento, soy médico, yo no soy abogado. Por eso le voy a preguntar a usted, hay 2 abogados en la mesa. ¿Qué pasa con las instituciones intermedias que miran esto y no dicen absolutamente nada? Por ejemplo, Colegio de Abogados. Los señores están quietos ahí. ¿Qué pasa con otras instituciones que deberían tener una obligación, por lo menos moral, de intervenir en este tipo de hechos que de alguna manera condicionan la transparencia de una sociedad? A mi juicio hay dos problemas. A ver. El primero es que tenemos una sociedad anestesiada, tenemos una sociedad cabeza gacha, que no quiere moverse demasiado. Recién decíamos de que había que hacer una movilización por esta situación de la Corte, que es más grave que muchas de las otras cosas, porque hace a la institucionalidad de la provincia. Y la otra es que la corrupción es como la lluvia, viene de arriba para abajo y va mojando y va mojando y va corrompiendo a todos los estamentos. Y llamémosle gobiernos, municipios, organizaciones sindicales, organizaciones de los medios, cooperativas, clubes de fútbol, todo está así. O sea, el pescado se pudre por la cabeza.
Nosotros hemos tenido cabezas podridas y no sé si este gobierno nacional está recuperando a esa cabeza podrida. Entonces, si no dan el ejemplo de arriba, es un modelo de corrupción que tenemos en este país. Entonces, yo creo que esto se va a corregir. Soy un poco desilusionado de esta sociedad. Diría, yo me querría comparar con, salvando la diferencia, con Favaloro, nada más que no tengo ganas de suicidarme, pero que la sociedad te desilusiona muchas veces por eso es lo que él hizo, lo que hizo. ¿Fatiga moral usted, Claro. por ejemplo? No tengo fatiga moral, si no, no estaría peleando. Yo tengo ganas de pelear en lo que pueda a esta altura de la vida y de hacer todo lo que me corresponde. Pero yo creo que esa inmoralidad viene de arriba para abajo y moja todos los estamentos. Por eso se hace difícil. Y no quiero caer, termino con esto, en el tema de las autodefensas de las corporaciones, que es un poco lo que yo ataqué el otro día. De las corporaciones, ¿cómo reacciona la judicatura, usted que perteneció a ella, frente a este hecho? Bueno, la judicatura, el Colegio de Magistrados no dice nada y la Asociación de Magistrados, que es el desprendimiento, es la que inicia la acción popular de inconstitucionalidad. Hoy vi que hay una presentación del Colegio de Abogados pidiendo la nulidad de las actuaciones por incompetencia de la Corte, que es lo que recién decía Chiván acá, por incompetencia de la Corte, ya que la acción popular o la Corte no puede actuar en contra de la propia Constitución a la cual se debe, ya que la Corte es un poder constituido que no puede marchar en contra de quien le confiere su autoridad. Vamos a ver qué pasa con esta acción de nulidad del Colegio de Abogados. Yo creo que tardó un poco, pero es bienvenida esta acción de nulidad de la cual esta semana tomamos noticia. Así que es una especie fresca, digamos. Yo creo que la sociedad en su conjunto, lo que pasa es que son cuestiones abstractas, es una sociedad golpeada, como bien lo planteaba Héctor recién acá, es una sociedad sufriente, muy mal conducida. ¿O es una sociedad ignorante? ¿Cuál es el tema? Es también ignorante porque la ignorancia es un buen cliente, digamos, para la política. El ignorante y el pobre son un buen ejército de reserva o un ejército electoral para los inescrupulosos. Señores, les agradezco que hayan estado conmigo en la noche y que con su opinión hayan podido enriquecer el pensamiento de los salteños. Muchas gracias. Esto es La Huella, porque siempre hay que dejar una huella. Hasta la próxima semana.